y térmica validada por monitoreo ecofisiológico, a cargo del doctor Rodrigo Méndez Alonso, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, con la conducción del biólogo Amos Antonio Pérez Hernández de INEGI. Gracias. Este micrófono tú lo vas a usar. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a continuar. Y bueno, muchos de los que trabajan en áreas urbanas ya se fueron. Yo estaba pensando, qué bueno que las áreas urbanas y las áreas de vegetación estuvieran juntos en las presentaciones, porque siempre es bueno saber qué piensan, qué hacen. Yo, por ejemplo, cuando estaban hablando de las ciudades, yo decía, y bueno, ya han pensado en el agua, de dónde va a llegar, se cultiva alrededor para alimentar a las personas que piensan que está llegando, cosas de ese estilo. Y bueno, y igual a mí se me van muchas cosas que requieren los urbanistas y demás, ¿no? Pero el tema que nos toca hoy es el de evaluación del estrés hídrico en cultivos de climas semiáridos a partir de imagen multiespectral y térmica validada por monitoreo ecofisiológico. Y está a cargo de Rodrigo Méndez Alonso, licenciado en Biología por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el INECOL, tiene 3 postdoctorados y desde 2014 está en el CICESE como investigador titular A. Y bueno, digamos que una cosa que se antoja interesante respecto de este proyecto es que hace 35 años, 40 años, cuando veíamos los reportes mundiales, el agua no era un problema. O sea, se dejaba como algo que estaba dado y que no teníamos problema, pero de unos 25 años a la fecha se ha convertido en un actor importante en la escena mundial y cada vez más lo estamos viendo en la escena local. ¿Sí? Muchos de nosotros pensábamos, la hora cero que llegó en Sudáfrica, pues quién sabe cuándo nos toque, ¿no? Pero ahora salió hace unos cuantos días una publicación de las ciudades y cuándo les podría llegar la hora cero, y por ejemplo Aguascalientes está dentro de las 6 primeras. Entonces, algo que era muy lejos, ahora estamos casi empezándolo a vivir, ¿no? Y en el norte, bueno, el asunto del agua es, digamos que es algo muy importante, sobre todo pues la precipitación tiende a ser muy baja, y de lo que vive uno, desde el centro hacia arriba, de lo que vive uno es de los acuíferos. Entonces uno tiene que administrar bien los acuíferos. Y esa parte creo que, bueno, también acerca de los acuíferos sabemos muy poco en muchos casos, ¿no? Me he encontrado en varios sitios donde dicen, no, pues es que no hay suficiente dinero para hacer un buen estudio de la dinámica de un acuífero, ¿no? Y la pregunta que nos hicimos hace unos días es, bueno, si dependemos del agua y dependemos del acuífero donde está el agua, ¿cómo es que no hay digamos que una política que diga vamos a estudiar el acuífero porque de eso dependen muchas de las actividades, ¿no? Pero la otra parte también es importante, es cómo se usa el agua de los acuíferos, ¿no? Y había un director de Conagua que hace muchos años decía, ahorita administramos el agua con manguera, dice, pero va a llegar el momento en que el agua va a ser con atomizador, y creo que estamos llegando en algunas partes a eso, y bueno, parte de ese trabajo es de lo que se va a presentar ahora. Pues Rodrigo. Pues muchas gracias, Amos. Lo que dice Amos es totalmente cierto, poniendo en contexto cuánto del agua dulce que se consume en el planeta se usa en diferentes aplicaciones. Más o menos el promedio global está que el 70% del agua dulce se consume para la agricultura, el 20% aproximadamente es consumo doméstico y el 10% es consumo industrial. Entonces, para poder mejorar o incrementar el abasto de agua a otras actividades humanas, a la actividad doméstica, a la actividad industrial, es prioritario reducir el consumo de agua en agricultura. Y en ese contexto, este proyecto que
que tuvimos la fortuna de que INEGI nos aprobó y al cual agradecemos mucho, nos ha permitido explorar varias metodologías para entender parte del funcionamiento hidráulico de cultivos de climas semiáridos y asimismo poder proponer alternativas para reducir el consumo de agua en este tipo de ambiente. Debemos de mencionar, ahorita lo voy a mencionar y con las imágenes se verá mucho más claro en cuando se presente el PowerPoint. Perfecto. Entonces, bueno, la imagen que ustedes ven ahí es el Valle de Guadalupe, contextualizando. Baja California es el estado más árido del país, es el estado que recibe menor cantidad de precipitación y ahí es una preocupación día a día el agua. Es agua obviamente no es agua de buena calidad, generalmente, y es agua costosa porque viene de acuíferos, costosa porque viene de desalinizadoras, y entonces nos importa mucho buscar las alternativas para reducir el consumo de agua en agricultura. No sé si tengo permiso de levantarme entonces. Sí. Disculpen, dice Jushiro que me sale el gen docente, pero no puedo estar presentando sentado. Bueno, entonces como pueden ver ahí, este ambiente es un ambiente árido. Entonces es un ambiente donde… muchas gracias. Donde nosotros necesitamos continuamente monitorear el estrés hidráulico en las plantas, que es algo que voy a tratar de explicar adelante, y dentro de eso el objetivo de este proyecto es justamente generar un sistema de monitoreo que nos permitiera buscar variables críticas que definieran el estrés hidráulico dentro de plantas. Gracias, por favor. Entonces les voy a contar más o menos conforme las etapas del proyecto. Los entregables de la primera etapa del proyecto era tener mapas cartográficos de propiedades físico-químicas de suelo para el Valle de Guadalupe. Esto nos importa porque las características… muchas gracias. Las características hidráulicas o el funcionamiento hidráulico de la planta está íntimamente ligado a las propiedades del suelo. Entonces, antes que nada, les voy a presentar el Valle de Guadalupe. Está en la parte más noreste del país. No sé si tengo un cursor. Ok, está entre la ciudad de Ensenada y la ciudad de Tijuana. Y este valle se encuentra dentro de una cuenca, también llamada la Cuenca de Guadalupe, de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, y dentro de esta cuenca de 100 kilómetros cuadrados hay lo que llamamos el Valle Agronómico, que es una región, el color azul que pueden ver en la figura D, son las pendientes, es una región muy plana, rodeada de cerritos, que lo pueden ver también en la foto del inicio, ¿no? Ok, más o menos ahí se puede ver, ¿no? Es una región plana. No importa, vamos cambiando. No sé, lo más que no sé para dónde apuntarle va. Entonces, como pueden ver aquí, es una región de pendientes muy suaves, rodeada de cerros. Esta región desde hace más de 100 años, desde principios del siglo XX, fue transformada agrícolamente, de manera para hacer producción agrícola, principalmente de olivos y de uvas. Ok, vamos adelante. Entonces, la primera intención era hacer esta cartografía de propiedades físico-químicas de suelo para el valle. Entonces, realmente tuve la fortuna, gracias al fondo, de poder contratar, adelante por favor, al doctor Francisco del Toro, que es un hidráulico, un hidrólogo, y a la maestra Yadira Romero, que es una experta en suelos. Gracias a eso pensamos conjugar y hacer algo más que la cartografía de propiedades físico-químicas del suelo y estudiamos los patrones de cambio de uso de suelo y vegetación para esta región utilizando imágenes de Landsat. Esta región, debemos mencionar de nuevo, se ha transformado desde hace 1890, cuando llegaron las primeras oleadas de migrantes rusos y empezaron a cultivar primero trigo y posteriormente cultivos mediterráneos. Entonces es una región que tiene una historia muy extensa de transformación antropogénica, lo cual implica que el cambio de uso de suelo muchas veces ya ocurrió. Sin embargo, aún con eso sigue ocurriendo porque hay presiones de mercado que también llevan a que se expanda el cultivo de la uva. Entonces, adelante, por favor. Entonces, lo que encontramos con ayuda de Francisco y de Yadira es que la región más al sur del valle es donde está ocurriendo el cambio de la vegetación nativa, que es vegetación de climas áridos,
por vegetación cultivada, principalmente uvas de nuevo. Y este cambio, este patrón de cambio es coincidente con las propiedades ahora sí físico-químicas, por favor, de los suelos, porque donde ocurren las mayores tasas de cambio es justamente en las zonas más al sur, voy a tratar de verlo en los dos, aquí en estas partes, que es donde coincide, donde hay menores conductividades eléctricas en el suelo, que es una medida indirecta de la cantidad de solutos osmóticos, o sea, de sales que están en un ambiente. Entonces son los lugares con suelos menos salinos, más o menos altos en materia orgánica, que también es un factor importante para tener un buen suelo agrícola, y con pHs bajos, que también es importante para la adquisición de nutrientes por parte de las plantas. Entonces, en la primera etapa de este proyecto, hicimos más que la descripción de propiedades físico-químicas del suelo, es entender los patrones de cambio de uso de suelo reciente en esta región. Los anteriores pues ya no los podemos ver porque son cosas que se van de nuestra época, ¿no? Pero los recientes más o menos podemos inferirlos debido a estos cambios. Gracias. En la segunda etapa, ahora sí tratamos de buscar indicadores de estrés hídrico para la especie de nuestro interés, ¿no? Que en este caso fue Vitis vinifera, la uva de vino. Y utilizamos pues, principalmente indicadores ecofisiológicos y también algunos espectrales. Adelante, por favor. Entonces, primero que quiero explicarles es qué es la ecofisiología de plantas. Normalmente la ecofisiología es una mezcla de dos palabras. Ecología, que es el estudio de la interacción entre los organismos y su medio, y fisiología, que es una ciencia de mecanismos y procesos, los mecanismos y procesos que permiten la vida en cualquier organismo. Cuando combinamos estas dos disciplinas, tenemos la ecofisiología, que es una ciencia que permite entender cómo los organismos se adaptan a un medio, cómo crecen, reproducen, cómo sobreviven bajo diferentes condiciones ambientales, y esto ha permitido, por ende, una enorme diversificación en formas, historias de vida y adaptación a diferentes cantidades de recursos. ¿Ok? Adelante, por favor. Entonces, antes de eso vamos a seguir pensando en estrés hídrico. ¿Para qué usa una planta el agua? Cuando ustedes riegan una planta, ¿para qué se usa? Quitando la cantidad de agua que se va a percolar al subsuelo y la refracción que se va a evaporar a la atmósfera. Cuando ya entra directamente en la planta el agua, se puede usar para, bueno, se destina a tres usos. Uno que pueden ver en ese círculo muy grande se llama transpiración. La turgencia y el crecimiento es una fracción pequeñita, 5%, y la reacción, el conjunto de reacciones químicas llamado fotosíntesis, que es el conjunto de reacciones químicas más importantes en la Tierra, es solamente un 1%. ¿Por qué ese 94% es tan importante? ¿Qué es esa cosa llamada transpiración? Adelante, por favor. La transpiración es un proceso de evaporación de agua que ocurre dentro de las hojas. Las hojas, aunque no lo vemos aquí, esta está mejor, tienen, haciendo un corte y viéndola en el microscopio, tienen unas pequeñas criptas, y estas criptas se llaman criptas estomáticas. Son unos huequitos que se pueden abrir y cerrar medio selectivamente, y dentro de estos huequitos que se encuentran en la parte de abajo de la hoja, llamamos abaxial, las células que están recubriendo esa cripta tienen una lámina de agua muy delgadita en donde el dióxido de carbono atmosférico se disuelve y entonces puede ser absorbido por las células de la planta. Eso es bien importante porque con eso las plantas lo convierten, utilizando la luz como energía, la luz del sol como energía, lo convierten a carbohidratos. Y esos carbohidratos son la base de toda nuestra nutrición, tanto de animales como de plantas, como de hongos, como de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces es sumamente importante entender los procesos que determinan la eficiencia en fotosíntesis. Y uno de los más importantes es justamente cuánta agua pueden transpirar, porque si pueden transpirar más agua, se asocia directamente con una mayor cantidad de carbono que puede ingresar a la planta y puede generarse carbohidratos. Entonces, una vez entendiendo este sistema, tenemos que pensar la siguiente pregunta: ¿por qué se muere una planta cuando no la regamos? Lo cual ocurre muy frecuentemente, pues a todos, ¿no? ¿Sería una anterior, por favor? Entonces, dentro de la planta hay un sistema de conducción hidráulico, lo conocemos por una teoría muy bien soportada por los datos, que se llama teoría de tensión-cohesión. Dentro de las plantas se genera una columna continua de transporte de agua que va desde el suelo, raíz, planta y finalmente a la atmósfera. Esto nos genera un gradiente de disponibilidad de agua, lo que llamamos potencial hídrico, donde hay menos disponibilidad de agua en la atmósfera, que es una fuerza secante, por decirlo así, como cuando tienen su ropa en el sol, y eso lo que ocurre es que a la planta va a deshidratarla
y esta deshidratación va a generar un jalón hidráulico desde aquí hasta acá. Cuando no hay agua en el suelo, esta columna se rompe y entonces la planta tiene una disfunción hidráulica y posteriormente se muere de hambre por falta de carbono y finalmente la planta se muere. ¿Okay? Entonces así más o menos funciona este estrés hídrico y lo podemos cuantificar. Lo podemos cuantificar, adelante por favor, mediante una técnica muy sencilla. Esta agua, cuando se transporta en la columna que forman los vasos de la madera, se genera tensión, y la tensión, por una ley que llamamos ley de Hooke, la tensión y la presión son magnitudes equivalentes pero con sentido contrario. Entonces si la agua está jalando como un inmenso popote, podemos apachurrar a la planta con una técnica, con una sacámara de presión, y podemos estimar un valor relativo de estrés hídrico para una planta. ¿Ok? Y lo hacemos continuamente. Adelante, por favor. Es una técnica bastante sencilla. Vamos a ver si podemos ver el video. Es un video muy cortito. ¿Me ayudas? Entonces nosotros ponemos una ramita dentro de esta cámara, inyectamos aire a alta presión y posteriormente vamos a ver el flujo retrógrado del agua. En vez de salir el agua por las hojas, va a salir por el tallo, como se ve ahora mismo en el video, ¿no? Están saliendo las gotitas. Cuando salen esas gotitas, nosotros ya sabemos cuál es el estado relativo de estrés hídrico de una planta en un momento determinado. ¿Ok? Esa es como la medida, digamos, básica, muy sencilla para poder entender el estrés hídrico en una planta. Ahora, nuestra tarea entonces era conocer los límites en los cuales la especie de estudio, que es la uva de vino, distinta especie a la uva de mesa, alcanzaba en el Valle de Guadalupe. Entonces lo que ven en la gráfica A justamente es el patrón diario de comportamiento del potencial hídrico. Entonces sube y baja conforme la noche y podemos entonces nosotros buscar los máximos y mínimos, que es una buena medida para que las personas sepan cómo deben andar sus plantas en diferentes sitios en un momento determinado. Gracias. Al mismo tiempo nosotros podemos saber cuánta agua o la resistencia que ofrecen estos pasitos, estas criptas al paso del agua a través de la hoja. Eso lo llamamos la conductancia de los estomas. Para la figura que tienen en el centro, la figura A en azul, tenemos los límites. Entonces esta es la información que realmente nos importaba, porque esta es la información que nosotros podemos pasar a los productores de variación estacional, esto fue a lo largo del tiempo, en potencial hídrico de sus plantas. O sea, si ellos tienen un valor donde ahora nosotros sabemos es menor a -2, que la unidad es megapascales, porque es la unidad de presión o de tensión, entonces sabemos que sus plantas están en problemas. Si tienen un valor de -2 para arriba, sabemos que sus plantas están bien, lo cual no necesariamente implica que van a estar perfectas, porque también pueden sobreregar, lo cual ocurre frecuentemente. Adelante, por favor. Ok, eso es como la parte de variación en potencial hídrico, pero también hay otras medidas. Una importante que también les va a hablar ahorita Raúl es la fenología, que es el estudio de los patrones cíclicos cercanos a un año que ocurren en los organismos. Por ejemplo, pueden ver también aquí el ciclo de Vitis vinifera. En invierno no hay hojas, en primavera empiezan a salir las hojas y ahorita en verano ocurre la vendimia, que es la cosecha de la uva. Este es un ciclo anual, depende de la temperatura, pero generalmente es un ciclo anual. Adelante, por favor. Y ese ciclo anual hace que las hojas cambien de color. Y este cambio de color nosotros lo podemos cuantificar con un aparato que se llamamos un espectroradiómetro para poder definir de manera cuantitativa un color, o bien poder extraer puntos para generar un índice de vegetación. Y los índices de vegetación, que son muy utilizados, los usamos justamente porque en las hojas, aquí donde lo ven, tenemos colores, ¿no? Hay un color rojo, colores verdes, etcétera, incluso pigmentos como en las flores. Estos pigmentos tienen una firma específica y el pigmento más importante en plantas es la clorofila, que absorbe muy bien en el rojo, en el 680 o 700 nanómetros. Por eso los NDVIs o los índices de vegetación utilizan el rojo. Pero hay otros, ¿no? Otros utilizan el verde, otros utilizan el azul, que son dependientes de los pigmentos que tenga la planta. ¿Okay? Entonces nosotros exploramos eso a través de una tesis de una alumna que también fue apoyada por el fondo. No vemos la presentación. ¿Nos la podrían poner? Ok. Entonces lo que hizo mi alumna Anaí Rodríguez fue estudiar justamente los cambios fenológicos que ocurrían y la variación fenológica del punto rojo es vitis
entre vitis y otras especies que fueron nuestra comparación, para poder entender los cambios que ocurrían a lo largo del año, no solamente en la cantidad de hojas producidas, sino también en los colores medidos a través de índices de vegetación. Y entonces ya podemos tener la información de base tanto de estrés hídrico, con potencial hídrico, como de fenología. Y entonces teníamos que cerrar este proyecto. Esto ya ocurrió en el segundo año, y afortunadamente llegó una tesista muy brillante, Cipatli Jiménez, quien, aparte de ayudarnos con este proyecto, quiso evaluar el efecto de una técnica que conocemos como microirrigación, o bien irrigación por olla de barro enterrada. Si ven en esta gráfica, bueno, en estas fotos, pueden ver las ollas de barro no barnizadas, y se pueden utilizar estas para agricultura. Esta técnica obviamente no es nueva. Adelante, por favor. Esta técnica se origina en China hace unos 2000 cacho años, y estas ollas simplemente lo que hacen es, como dijo Amos, es una irrigación, pues no con atimociador, pero con gotero. Entonces, son muy eficientes porque digamos que la criba o los poros que están en estas ollas son muy pequeños, son aproximadamente de 50 micras, como ven en esta fotografía de microscopía de barrido. Entonces, con esto nosotros podemos controlar mucho mejor el riego, y queríamos evaluar qué tan eficiente era este tipo de riego en comparación con el riego del Valle de Guadalupe, que de por sí es eficiente, que es riego por goteo, y queríamos ver cuánto más podíamos mejorar el margen de eficiencia en irrigación. Entonces estudiamos 4 viñedos, y en esos viñedos estudiamos el volumen de riego, potencial hídrico, imagen térmica, imagen multiespectral, y estamos en humedad de suelo. Adelante, por favor. Estos son los resultados. En el rombo del centro, aquí pueden ver una cantidad que son los litros por semana por planta. Este rombo es el riego en 4 viñedos utilizando olla de barro, y este es utilizando el riego por goteo, que de por sí es una técnica eficiente, pero es alrededor de 60 o 70% menos eficiente que el riego con olla. ¿Esto qué implica? Si en una semana cualquiera en este viñedo riegan 40 litros, utilizando ollas de barro enterrado pueden reducirlo a 10. Entonces este es un cambio, una reducción de 75% en el volumen de riego en una planta. Puede ser que las plantas estén como mis plantas de mi casa y estén todas muertas, entonces vamos a evaluar el estado hídrico a ver si realmente están iguales. Adelante, por favor. Entonces lo que hicimos de nuevo fue medir el potencial hídrico, y en la noche y en el día, siguiendo los ciclos que había estudiado previamente mi alumno Ramiro, y cuánta agua conducen los estomas. Y como pueden ver, realmente no hay diferencias entre tratamientos con olla y sin olla de barro. Entonces, fisiológicamente, en cuestión de crecimiento están igual. La única diferencia es el volumen de riego que le aplicas a cada una. Adelante, por favor. Luego utilizamos gracias también al apoyo del fondo, pudimos comprar un vehículo aéreo no tripulado y una cámara térmica, que es una maravilla para agricultura. Lo que ven en estas fotos de colores rojo, azul, etcétera, lo azul es la planta, es la parte más fría porque está transpirando, y al transpirar genera un cambio de fase del líquido a gas, a vapor, y esto es igual que si sudaran, está transpirando y está enfriando activamente la planta, y por eso se ve azul. El suelo está acá y está rojo porque recibe toda la radiación solar. Este es un suelo con una cosa que se llama acolchado orgánico, mulching en inglés, que es paja esencialmente, y ese amortigua estos cambios de temperatura. Pero bueno, lo que nos interesaba era ver si habían cambios de temperatura entre plantas con y sin olla que reflejaran que las plantas con olla estuvieran más estresadas hídricamente. Y no lo encontramos. También con imagen térmica, el comportamiento de las plantas con y sin olla era igual. Entonces, esto nos da indicios, adelante por favor. Esto nos da indicios de que esta técnica realmente sí reduce el volumen de riego sin comprometer la fisiología de las plantas. Ya tenemos algunos pendientes en la etapa final de este proyecto, y es el análisis multiespectral, utilizando justamente índices de vegetación con imagen principalmente infrarrojo y rojo, terminar nuestros estudios de humedad de suelo y finalmente entender qué pasa con la cosecha. Ya casi todo ha sido igual, entonces yo tengo la sospecha de que no va a haber diferencias, y ya tenemos el compromiso cumplido con el fondo, que era generar una base de datos de información que pudieran usar los agricultores para saber sus máximos y mínimos hidráulicos que pudieran comparar con sus respectivos cultivos. Y no me queda más que agradecer mucho al fondo, realmente fue una
fue un paraguas que nos permitió una enorme diversidad de proyectos asociados, los cuales esperamos tengan impacto en el manejo de recursos naturales en nuestra región. Y agradecer pues a un montón de personas que ya no aparecen en la presentación, pero en algún momento aparecerán. Y pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas. ¿Nadie? Sí, adelante. ¿Sí? Hola, muchas gracias por tu presentación. Es un proyecto súper lindo, de lo que llegué a comprender, porque yo soy de ciencias sociales, pero tenía una pregunta. No comentaste a qué profundidad entierran las ollas. Las ollas más o menos son de… 40. Sí, las ollas son de más o menos 10 litros. Entonces, como decíamos, son como 40 centímetros. Quedan enterradas, pues sí, más o menos solamente sobresalen unos 5 centímetros. Las raíces de casi todas las plantas en realidad están en el primer metro. Hay algunas que tienen raíces profundas, pero no es el caso generalmente de vitis. La mayor concentración de raíces está a los 30. Entonces esa es una profundidad suficiente. Y el riego pues será muy reducido. Oye, qué bonito está este proyecto. A mí me interesó mucho lo de las ollas y obviamente ya preguntó las características. ¿Habían probado también con trampas de viento? O sea, trampas de viento se refiere a redes para captar niebla o… Para captar humedad. Eso en otro proyecto que no fue financiado por el fondo, sino por programas nacionales de CONACYT, evaluamos la eficiencia de colectores de niebla en Baja California. Antes en Baja California habían frentes de niebla muy persistentes, le llamábamos el June Gloom en inglés, pero con el cambio climático ya son cada vez más infrecuentes. Entonces nuestra evaluación y nuestra tecnología, porque cambiamos de tecnología, tratamos de tener algo mejorado, enfriado activamente, ni siquiera nos permite colectar bien agua en esta región. O sea, no es una opción, es un agua marginal. Clasificamos al agua como agua primaria cuando es la fuente directa, como el acuífero, un lago, un río. Un agua secundaria es un agua tratada y un agua marginal es la que todavía es muy difícil su extracción. Entonces todavía la colecta de niebla es agua marginal. Y otra cosa, con la técnica de la olla, ¿podrías cambiar el uso de suelo o de vegetación? Pues… O sea, meter nuevas especies para hacer eficiente el uso de la tierra. Pues sí, depende de la aplicación. O sea, en el Valle de Guadalupe definitivamente no van a cambiarlo, ¿no? Porque ellos viven más que de la uva del turismo. ¿No? Y de la vid. Y de la vid, pues sí, pero la vid es como el producto que jala al turismo finalmente, ¿no? Es como una cadenita. Lo que sí es que esta aplicación para sistemas áridos puede ser funcional, o sea, realmente se pueden cultivar muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Esto empezó, como les decía, en China y era para justamente cultivar frutales. Entonces hay buen futuro debiese haber buen futuro para frutales utilizando esta técnica. Sí, para combatir la deforestación sobre todo, ¿no? Y deforestar también. Gracias. ¿Por allá? ¿Qué tal, Rodrigo? Pues muy interesante todo lo que nos presentas. Me queda la pregunta si piensas hacer un análisis espacio-temporal del estrés hídrico a través de las imágenes del dron y más o menos qué es lo que esperas a partir de esto. No podría porque nada más tenemos para imágenes 2 fechas. Tenemos 2 fechas, por cuestiones administrativas que siempre pasan, solamente pudimos volar en mayo y en julio, y ya para entonces ya todas las hojas están expandidas, o sea, no tenemos la fase inicial del desarrollo, que es donde podría haber cambios en potencial hídrico. Entonces, pues es lo más que podemos tener. Ahorita, como te digo, fue mayo y julio, realmente no hay diferencia, al menos en térmica. No hemos visto todavía el análisis con multiespectral, pero en térmica no hay diferencia. Entonces…
Sí, sería muy interesante tenerlo. ¿Algún otro? Sí. Bueno, creo que ya contestaste mi pregunta, ahorita que contestaste la del compañero, pero ¿qué esperan en cuanto al análisis de firmas espectrales que aún no realizan? ¿Qué esperan observar? ¿Hay algún indicio de que algunas bandas espectrales pudieran estar más relacionadas que otras con el estrés hídrico? Sí. Esa sería una. Y la otra, con respecto a las imágenes térmicas, la interpretación de imágenes térmicas normalmente tiene la dificultad de que cuando tienes diferentes áreas con diferentes emisividades, digamos el sensor utiliza solo una constante de emisividad y mete errores, digamos, en las estimaciones de temperatura. ¿Ustedes calibraron las imágenes térmicas o que usaron un valor fijo de emisividad o cómo las generaron finalmente? La única, pues yo la verdad no sabemos hasta ahora cómo hacer una calibración con esta cámara. Lo que hacíamos como control es que cada vez que se tomaba una foto, alguien iba y literalmente medía con termómetro debajo de cada planta. Eso es lo más que llegamos para pues no es una calibración, tal vez podemos hacer una correlación lineal para ver y yo creo que se va a parecer bastante. Eso es lo más que llegamos, digamos, en ese término. Y de las firmas espectrales, lo que pasa es que medimos esas firmas espectrales en dos niveles. La primera parte que les presenté es medido en planta. O sea, realmente teníamos el radiómetro y lo conectábamos a la hoja y así nos obteníamos la firma espectral. De ahí obtuvimos que un índice en particular, PRI, no NDVI, NDVI es medio, se pierde la uva entre todas las demás especies, pero este índice PRI discrimina bien entre especies en esta región. Y lo que queremos hacer cuando tengamos el análisis multiespectral es tratar de extraer las bandas que calculan este PRI, que no recuerdo exactamente cuál es la fórmula, y tratar de correlacionar lo que medimos en planta con lo que medimos con el sensor, a ver si se parecen realmente. Porque hay, como dices, o sea, simplemente la diferencia de concentración de aire, el momento del día, etcétera, hace que haya un montón de variabilidad respecto a lo que medimos en planta. Entonces eso nos cuesta trabajo porque también si queremos validar una imagen de sensor remoto, pues tenemos que tener antes la imagen acá, ¿no? En lo que ocurre en la planta. Y esa parte ha sido difícil. Por allá hay un... Sí, buenos días. Raúl Aguirre, de la UNAM. Una pregunta que estaría relacionada con esta última pregunta. Primero, bueno, el uso de imágenes térmicas, existe ya, digamos, algoritmos de temperatura superficial de suelo, ¿no? Y que a nivel muy fino sí se calculan coeficientes de diferentes materiales. En este caso podría ser el del suelo mismo que tienen ustedes ahí, de las plantas, etcétera, o si hay un cambio también de tipo de suelos, digamos, en los alrededores. Eso, digamos, tiene estudios con imágenes Landsat, se han hecho estudios en zonas agrícolas en el centro de México. Entonces yo no sé si esto sería bueno explorarlo, porque sí faltaría un poco la calibración, siento yo, aunque nos da un resultado y una visión bastante buena, la que ustedes ponen ahí con la evapotranspiración de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, yo sugeriría que se podría ahondar un poco más con estos LST que les llaman, y que podría mejorar bastante este análisis. La otra pregunta que tengo es, ¿ustedes usaron un sensor hiperespectral, un espectroradiómetro, o era nada más multiespectral? Si era hiperespectral, bueno, yo siento yo que pues, se podrían haber utilizado pues, la finura, pues, ¿no?, que te da una firma espectral continua o cuasi continua, y una multiespectral, yo no sé si nada más serían los centros de banda, ¿no? Pero igual de alguna manera me parece que el azul, que es también una banda de absorción importante de clorofila, no estaría siendo del todo utilizada. No sé si cuál sería su opinión. Sí, lo que utilizamos para medir en planta no es una cámara hiperespectral, es realmente un sensor el radiómetro lo que tiene es un sensor de un píxel para cada
me parece que son 10 o 20 nanómetros. La sensibilidad empieza en el 380, en el ultravioleta, y termina en el 1100, una marca PP Systems. Entonces, este sí nos genera la firma completa, por planta, por especie de planta, por fecha, ese sí tenemos muchas fechas. El problema es que nosotros en la plataforma que fue el dron tenemos un sensor multiespectral nada más de 4 bandas. Entonces, lo que queríamos hacer era empatar lo que ocurría en la planta con lo que ocurría en el sensor remoto, y pues tenemos que limitarnos entonces a lo que nos puede ofrecer la cámara multiespectral, ¿no? Que es solamente 4 bandas. Eso sería una complicación. La primera parte, lo que dice es bien importante, sí, esperamos tratar de evaluar al menos dos índices utilizando la cámara térmica. Lo que me deja un mensaje claro es que es impresionante el potencial de la térmica, con todos los problemas que puede tener con calibración, porque para sensado de fugas, para estimar diferencias térmicas respecto al sustrato, es impactante, ¿no? Es una herramienta súper poderosa. Muchas gracias. Pues ya en ánimos de concluir, bueno, una última pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Les agradezco mucho por su presentación, es muy bonito y pues muy reconfortante tener buenos resultados en este tipo de análisis. Y mi pregunta es un poco más general acerca de qué hay hacia adelante, ¿no? Tenemos un problema de cambio climático muy fuerte, entonces mi pregunta es hacia ese sentido, ¿cuáles son los retos con este proyecto para que se pueda implementar con otras especies, si hay cabida todavía para especies que son endémicas o que son nativas de Valle de Guadalupe, y pues en general cuáles son los retos con el cambio climático? Okay. Bueno, es una pregunta bastante peligrosa de contestar porque son retos múltiples. La zona enfrenta un proceso de desertificación inevitable por culpa del cambio climático. Es la parte más septentrional de la provincia florística de California, que es un centro hotspot de diversidad, o sea, es un centro de alta diversidad de especies endémicas. Baja California concentra alrededor del 15% de la flora de la provincia florística de California en una fracción muy pequeña del área. Entonces es bien importante la conservación de las especies nativas, pero afortunadamente alrededor del Valle de Guadalupe e incluso cerca de la ciudad de Ensenada, los procesos de cambio antropogénico que realmente afectan a la diversidad de flora, que es el cambio de uso del suelo, no han sido tan intensos, con lo que presenté al principio de la plática. Entonces, respecto a la vegetación nativa, tenemos, digamos, buenas expectativas. Son plantas muy resistentes a la sequía, muy resistentes. La vitis es una mimada, ¿no? Entonces hay buenas expectativas. La gente local, o sea, los productores, que son productores, no es agricultura obviamente de subsistencias, es productores que tienen pues un buen nivel económico, también son muy conscientes ambientalmente, entonces empiezan a hacer reforestación con especies nativas, que también tiene coincidencia con lo que preguntaba la doctora ya. Podemos hacer esfuerzos de reforestación. Respecto al cambio climático, lo que me interesa principalmente con esta tecnología saber es su cuota de carbono, porque estas ollas obviamente no son gratis en carbono, se hornean, generalmente se hornean con madera, lo cual es muy ineficiente y genera metano. Entonces primero hay que convencer a los artesanos, que son muy artistas, de que se vuelvan un poco más empresarios, y luego mejorar los procesos, y luego aplicarlo en otros tipos de cultivo y vegetación. Eso es como la cadenita que yo pensaría que podría utilizarse en este proyecto en específico. De cambio climático hay 10,000 cosas más, ¿no? Pero en específico esto podría ser. Bien, pues para concluir voy a hacer un pequeño comentario de las ollitas de riego, como les dicen en agricultura urbana. Y bueno, yo conozco este uso desde hace como 10, 15 años y ha sido como muy interesante, porque como dice, sale uno de viaje y las plantas se secan, deja uno su ollita y las plantas resisten y llega uno a encontrarlas con vida. Pero sí es cierto, el asunto de cómo se hacen las ollitas sí es muy artesanal, muy artesanal,
pero si alguno se interesa en Dolores Hidalgo, ahí las venden. En fin, para concluir, pues le damos su diploma. Muchas gracias A Rodrigo. Muchas gracias.